Arequipa, madrugada. Eran exactamente las 3:42 cuando un grito arrancó la noche y abrió una puerta que nadie esperaba. Un niño de 4 años, Mateo, se incorporó en la cama, empapado en sudor, con la mirada fija en un punto que sus padres no veían. No fue un llanto cualquiera, fue la voz de alguien demasiado viejo para pertenecer a un cuerpo tan pequeño. Los hombres con plumas me arrojaron, dijo, y las palabras cayeron como piedras sobre la mesa del desayuno. Elena y Carlos quisieron explicar el pánico como pesadilla común, fiebre, televisión. Pero Mateo siguió, describió escalinatas que no existen en su barrio, rituales que no vio en libros, nombres que no debería saber. En el cuarto, bajo la luz temblorosa, el niño habló de una ciudadela entre nubes, de un altar dorado, de cóndores que limpian almas. Hablaba con una seguridad que helaba la sangre de sus padres. La primera noche fue solo el comienzo. 3 días después, durante el desayuno, Mateo dejó caer una frase que partió la incredulidad en dos: mamá, quiero ir a mi casa de la montaña. Ya viví allí antes. Elena dejó caer la taza. Carlos se quedó inmóvil. Nadie en la casa había estado en Machu Picchu, nadie había dicho esas palabras al niño. La obsesión de Mateo no era infantil curiosidad, era memoria. Empezó a dibujar mapas con piedras del patio, a corregir la televisión cuando enseñaban imágenes de ruinas, a recitar palabras que sonaban a otra época. La madre comenzó a anotar todo en un cuaderno. No sabía que aquello sería el archivo que convocaría a arqueólogos, historiadores y a la misma incredulidad científica. Con las notas en la mano, Carlos fue a la biblioteca municipal. Buscó nombres, topografías, coincidencias que explicaran un conocimiento imposible. Encontró correspondencias inquietantes con estudios recientes, pasos, cámaras, altares que su hijo había mencionado. Convencido de que algo inexplicable estaba ocurriendo, la familia decidió dar un paso que parecía irracional: viajar a Lima. No buscaban fama, buscaban respuestas. En el Museo de Arqueología, entre vitrinas y placas de metal, Mateo hizo lo que ninguna hoja de registro esperaba: señaló una vasija y dijo que no pertenecía allí. Las palabras del niño obligaron al guía a revisar archivos digitales. Lo que encontró abrió una grieta en la racionalidad: piezas reclasificadas, errores que coincidían con los detalles que Mateo había pronunciado sin que nadie se los enseñara. El arqueólogo responsable, visiblemente perturbado, pronunció una frase que cambió el rumbo de todo: tenemos que llevar a este niño a Cusco. La frase quedó en el aire, pesada, improbable. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Carlos pensó en los ahorros, en las deudas, en el trabajo. Pero cuando miró a Mateo, que jugaba con una piedra y tarareaba una melodía antigua, supo que no había vuelta atrás. El tren a Cusco sería su próxima parada, y con él, la posibilidad de una verdad que nadie estaba preparado para aceptar. El destino lo empujaba. El viaje hacia Cusco tuvo la lentitud de lo inevitable. En el tren, Elena sostuvo el cuaderno con manos que ya no sabían si temblaban por miedo o por fe. Carlos calculaba cifras y sacrificios. Mateo miraba el paisaje como quien recita un mapa grabado en la piel. Cada montana que aparecía era un nombre que el niño murmuraba: Ollanta, Tambo, Pisac. A veces sus labios pronunciaban sonidos que olían a viento antiguo. Cuando las cumbres entraron en el horizonte, se abrazaron las palabras: ya estoy cerca, dijo Mateo, y sus ojos se llenaron de un llanto profundo, como si la ausencia de siglos se hubiera vuelto inmediata. En Cusco, la ciudad se abrió como un libro de piedra. Los arqueólogos que los aguardaban actuaron con cautela, profesionalidad mezclada con expectación. Los turistas cruzaban plazas sin saber que aquel grupo pequeño caminaba con una tensión distinta, impulsada por algo que no era solo curiosidad. Mateo dejó de ser guiado. Tomó la mano de su padre y marcó el camino por veredas que evitaban el circuito común. Sus pasos eran precisos, se detenía ante piedras y murmullaba historias como si declarara hechos. Insistía en direcciones, en ángulos, en nombres de cámaras ocultas que nadie le habían enseñado. Llegaron a una ladera que miraba a un valle suspendido. El aire tenía olor a hierbas y a tiempo. Mateo se detuvo, puso la palma sobre una roca y dijo con la voz de quien recuerda su final: me amarraron aquí. Me cortaron el cuello y me arrojaron para que los cóndores llevaran mi culpa. El silencio que siguió fue mudo y lleno de preguntas. Los guías, los guardaparques, los arqueólogos que los acompañaban, parecían sostener en la garganta una mezcla de respeto y escalofrío. Nadie pronunciaba una broma, nadie quería romper la solemnidad del momento. Aquella noche, en un hostal de piedra, Mateo despertó como lo había hecho en Arequipa, a las 3:42, exacto.
camino hacia la ventana, miro la ladera iluminada por la luna y recito palabras que un profesor de lenguas llamó quechua arcaico. Elena grabó, consciente de su valor. Al día siguiente, el Nino no solo localizaba sitios, describía objetos, posiciones y rituales. Hablaba de un altar dorado, de una lámina escondida y de pasos exactos para llegar a una cavidad. Cada vez que alguien contrastaba sus palabras con archivos o notas, emergía una coincidencia inquietante, pero la mayor transformación ocurría en Mateo. La expresión infantil se afinaba hasta parecer la de un custodio que retomaba una tarea. En su silencio había la urgencia de quien tiene una misión que completar. Mientras los padres aprendían a convivir con la duda, Cusco les entregaba respuestas que abrían preguntas más profundas. La historia dejó de ser privada. Se filtró entre pasillos universitarios, entre susurros de guías, hasta llegar a oídos que ya no podían ignorar la posibilidad de que la memoria del pasado hubiera decidido regresar por un cuerpo. Y la gente preguntó, ¿a qué precio devolver el pasado? Nadie supo. El rumor en Cusco creció rápido. Llamadas y correos pidiendo ver al Nino multiplicaron la presión. En medio del ruido, apareció el doctor Ricardo Espinosa, conservador del museo, hombre de calma y exigencia por la evidencia. Pidió un encuentro privado, con testigos y grabadoras. Mateo entró tranquilo, como quien regresa a un lugar conocido. Frente a una vitrina que mostraba piezas atribuidas a Machu Picchu, se detuvo y dijo, esa vasija no es de aquí. Tiene el símbolo equivocado. La frase fue una ficha que hizo caer otra. Espinosa consultó la ficha y los registros. La pieza había sido reclasificada meses antes, un error archivístico que ahora parecía mucho más que una casualidad. El arqueólogo, que vive de evidencias, decidió actuar con método. No por fe sino por interrogación, pidió permisos para verificar in situ, medidas no invasivas y la posibilidad de una exploración limitada si surgían indicios contundentes. La burocracia tardó. Machu Picchu es un santuario protegido y cualquier intervención exige justificativos claros. Mientras se tramitaban permisos, la prensa buscaba titulares fáciles: reencarnación, milagro, viralidad. Elena rehuyó las cámaras, temía que la historia se convirtiera en circo. Carlos, entre el miedo y la rabia, calculó riesgos. Aún así, acepto acompañar. Espinosa les prometió profesionalismo, no buscaremos espectáculos. Solo datos verificables. Ella abrazó su cuaderno como quien protege la única esperanza. Los días previos fueron ocupados en preparar equipo técnico, topógrafos, fotógrafos, un protocolo de registro. En los pasillos universitarios algunos se burlaban, otros seguían con interés expectante. Nadie, sin embargo, deseaba humillarse si todo resultaba ser un error. La noche antes del viaje Elena casi no durmió. Carlos revisó los trozos de dinero que habían ahorrado. Mateo, en su cama, recitaba nombres en quechua que se escapaban en susurros. La familia comenzó a sentir que aquello ya no era solo suyo. Al amanecer tomaron el tren hacia Aguascalientes. La subida entre brumas fue silenciosa, como si la propia montaña escuchara. Al bajar en la estación, la ciudadela se mostró entre nubes. Mateo se puso de pie con una seguridad que desafiaba su edad. No siguió el circuito turístico, guió a sus padres por una senda que evitaba a la multitud. Llegó hasta una roca solitaria, apoyó la palma y, con voz baja, dijo, aquí me amarraron. Aquí me hicieron callar. La expresión de pena en su rostro parecía heredada de otro tiempo. Los guías, curtidos en leyendas, guardaron silencio. Espinosa tomó medidas meticulosas, fotografió el ángulo de la roca, midió coordenadas y pidió al topógrafo registrar cada paso. Convertir impresión en dato era su tarea, neutralizar la emoción, su oficio. Esa tarde, mientras el sol bajaba entre los picos, Mateo dibujó en la tierra con un palo un mapa. 127 pasos desde el templo, sostuvo, y señaló un ángulo preciso. Carlos contó con los dedos, incrédulo. Elena lloró en silencio. Espinosa supo que había que pedir permiso formal para sondear ese punto. La investigación pasó de sospecha a urgencia. La palabra inevitable era, excavación. Nadie vio venir eso. La aprobación fue condicionada y contenida, permiso solo para una exploración limitada, con topografía y registro fotográfico. Espinosa organizó el equipo con la misma cautela con la que acomete sus investigaciones: un topógrafo, una conservadora de textiles, 2 arqueólogos asistentes y técnicos para el muestreo. La caminata hacia el punto indicado por Mateo estuvo llena de silencios, cada paso parecía pesar más. La roca que el niño había tocado apareció al borde de una terraza, y al trazar el ángulo que había descrito,
el equipo sintió que caminaba sobre la frontera entre un relato y un dato verificable. Al iniciar el sondaje, la pala de Espinosa dio contra algo distinto, un golpe sordo que no era piedra. Retiraron con cuidado la capa superficial y encontraron una envoltura de tela roja. Desenrollaron los textiles con pinzas y manos en guantes. Apareció una lámina metálica, tupida en signos y con la luz trenzada del oro viejo, junto a ella, una vasija pequeña y un collar. Los protocolos se activaron, fotografías de alta resolución, etiquetas numeradas, custodia de especialistas. Nadie sonrió, las expresiones variaban entre el asombro ético y la prudencia académica. Espinosa llamó a Elena: traiga al niño, por favor. La voz del arqueólogo resonaba entre emoción contenida y la urgencia profesional. Los primeros análisis en campo arroparon las sospechas. Los tejidos mostraban un trabajo de hilado prehispánico y la pieza metálica había sido trabajada con técnicas de batido sobre una aleación con alto contenido de oro. La vasija guardaba residuos orgánicos que, al ser analizados, coincidían con plantas usadas en ceremonias. Maestro y niño volvieron a encontrarse frente al hallazgo. Mateo se acercó y tocó la lámina con la familiaridad de quien hojea un libro propio. Dijo sin alardes: es mía. No fue una pretensión, fue la constatación de una continuidad que nadie supo explicar en ese momento. En el laboratorio las pruebas continuaron. La datación por radiocarbono situó los materiales en el umbral de los siglos XV y XVI. Los grabados en la lámina representaban ciclos solares, constelaciones y escenas rituales que los especialistas relacionaron con prácticas de observación astronómica y culto al sol. El detalle más desconcertante fue el del collar. Mateo lo había descrito como de 21 cuentas, el objeto rescatado tenía 22. La diferencia provocó un murmullo: si todo hubiese sido fabricado, habría sido perfecto. El error, en cambio, le dio una cualidad humana al hallazgo. Los informes iniciales se enviaron a centros de investigación y a expertos en textiles precolombinos. Entre consultas y validaciones, aparecieron documentos coloniales que mencionaban nombres y episodios congruentes con las narraciones que Mateo repetía en quechua antiguo. Nadie pretendía cerrar la explicación. La evidencia arqueológica se mezclaba con testimonios y archivos históricos, y la combinación obligaba a repensar. Para la familia fue un alivio y, a la vez, una carga. La confirmación traía responsabilidades. En reuniones privadas los científicos debatían el siguiente paso. Había que ser prudentes, cada movimiento podía alterar un contexto sensible. Espinosa, con su experiencia, propuso continuar con publicaciones metódicas, pero también con la cautela de no convertir el suceso en un espectáculo. Mientras tanto, la comunidad local observaba con una mezcla de orgullo y temor. Para algunos era la recuperación de una memoria robada, para otros, la inquietud de que el pasado exija cuentas que el presente no está preparado para pagar. Una pregunta, sin embargo, resonaba con una insistencia que nada podía acallar: si lo que había vuelto era un custodio de conocimientos, ¿qué mensaje traía para nuestros días? La noticia viajó más rápido que las nubes sobre las montañas. En cuestión de días, el caso dejó de ser un rumor local para convertirse en una fractura que cruzaba titulares, pasillos universitarios y redes sociales. Llegaron correos de colegas extranjeros, cadenas de televisión pidieron imágenes, y una ONG cultural ofreció asesoría legal. Con cada llamada, la familia sintió como el cerco se estrechaba. Protección y explotación se presentaban con la misma sonrisa diplomática. Elena, agotada, se convirtió en una madre de dos frentes. Por la mañana defendía al niño ante reporteros insistentes, por la tarde firmaba documentos que prometían resguardar la investigación. Carlos, que antes había contado monedas, ahora atendía abogados y coordinaba traslados. El hogar, donde antes resonaban risas y juguetes, se volvió una sala de espera interminable. Mateo, sin embargo, parecía ajeno a la vorágine, o quizás la vivía en otro ritmo, y seguía teniendo sueños que lo devolvían a una montaña que nadie podía tocar. Los científicos que llegaron, antropólogos, físicos, conservadores, traían aparatos, preguntas y protocolos. Querían escanear la lámina con luz infrarroja, analizar las cuentas del collar con microscopios, y someter a la vasija a pruebas que evitaran su destrucción. Hubo quienes pidieron prudencia, y quienes, con la urgencia de la carrera académica, empujaban por resultados rápidos. Espinosa se encontró en el ojo de una tormenta. La ética profesional le dictaba paciencia, la presión institucional, resultados. Cada decisión parecía cargar una consecuencia histórica. En la comunidad, las reacciones no tardaron en polarizarse.
Los mayores recordaban historias susurradas en plazas y tejados, relatos que hablaban de custodios del conocimiento y de pactos sellados con la piedra y el fuego. Algunas autoridades indígenas pidieron ser consultadas, reclamaron que la investigación no se hiciera sin su presencia ni su consentimiento. Hubo, también, voces temerosas, rescatar una memoria tenía el precio de hacer aflorar culpas y de abrir heridas todavía sin cerrar. Una noche, mientras la casa dormía, Mateo se levantó y se sentó frente a la ventana. Miró la luna como quien lee un nombre escrito en el cielo. Elena lo observó desde la penumbra y vio en su hijo una vez más ese gesto de alguien que recuerda con precisión de otro tiempo. Sin hablar, Mateo dibujó en el aire el mismo símbolo que estaba grabado en la lámina, una espiral cortada por líneas que parecían marcar estaciones. Luego, sin aliento, dijo, no vine solo para que me recuerden. Vine para que lo recuerden. La frase, simple y rotunda, dejó a Elena con una certeza helada, aquello ya no era solo historia, era una demanda. La contemporaneidad se coló por los resquicios. Hubo ofertas de patrocinio con letra chica, un coleccionista anónimo intentó comprar los materiales por vías no oficiales. Un correo sin remitente prometió dinero y discreción. La posibilidad de que el hallazgo acabara en manos privadas, lejos de museos y de la comunidad, puso a todos en alerta. Espinosa endureció su postura y solicitó la custodia temporal en el Museo Regional. La decisión encendió disputas administrativas y una cascada de informes legales. En el laboratorio, un nuevo análisis dio un giro más profundo al caso. Las fibras de la tela mostraban trazas de una resina aromática cuya composición, hasta ese momento, solo se había identificado en contextos ceremoniales asociados a élites andinas. No era un detalle menor, sugería que la ofrenda pertenecía a alguien con una posición singular. Para los historiadores, era una pieza que podía ligar una biografía a una estructura de poder. Para la familia, era una carga que se volvía más pesada por el solo hecho de existir. Mientras tanto, Mateo seguía aportando nombres y escenas. Hablaba de corredores de piedra, de una ceremonia que interrumpieron, de una voz que pidió silencio para que la memoria no ardiera. Su quechua, pronunciado con una musicalidad que desconcertaba a los expertos, traía frases que coincidían con crónicas coloniales apenas descifradas. Cada vez que él hablaba, los que habían venido a medir lo tangible presenciaban algo que apenas sabían cómo clasificar, una coincidencia que mordía la línea entre la evidencia y el mito. En una sesión privada, un antropólogo le pidió que cantara. Mateo entonó una melodía corta, repetitiva, como un hilo que no se corta. La grabación, al ser analizada, mostró patrones rítmicos que coincidían con cantos documentados de rituales de guardia. Era otro pequeño resquicio que, sumado a los demás, empezaba a formar un mapa no solo de objetos, sino de prácticas vivas. Aquel mapa exigía nombres y rostros, quien custodiaba, quien enseñaba, quien olvidaba. El ambiente se volvió tenso. Algunas instituciones abogaron por detener toda exposición pública hasta que hubiera consenso interdisciplinario. Otras, más pragmáticas, exigieron que el material fuera presentado en congresos y publicaciones para legitimar su hallazgo y darle protección académica. La familia tembló entre el alivio de la validación y el miedo de convertirse en un eslabón en una cadena que ya no controlaban. Una madrugada, un mensajero trajo una carta manuscrita desde un caserío distante. La letra temblorosa pedía reunión, mi abuela cantó de esto. Hay una piedra con marcas en mi chacra. No la hemos tocado. El sobre era sencillo, dentro, un dibujo hecho con carbón que reproducía, con sorprendente fidelidad, uno de los símbolos de la lámina. La carta desbordó el laboratorio y la casa, la memoria, parecía, no era solo del museo ni de las crónicas, estaba en la tierra y en la gente. Esa tarde, bajo una luz que parecía más antigua que la hora, Espinosa se detuvo frente a la lámina y dijo algo que nadie esperaba, no sé si estamos ante una reencarnación, una coincidencia o un tejido colectivo de memoria. Pero sé esto, algo nos está pidiendo que escuchemos, y tenemos la obligación de no romper lo que aparece sin preguntarle primero a quienes han vivido con esas memorias. Fue una frase de equilibrista, apelaba a la ciencia, pero reconocía la urgencia del respeto. Algo, en ese punto, se movía y no era solo la historia. Era la gente que reclamaba, los archivos que susurraban, el niño que no era solo un niño. Y la pregunta que atravesaba todo, que buscaba Amaro al volver, dejó de ser retórica para convertirse en una urgencia compartida, entender no para poseer, sino para responder. La tensión siguió creciendo como una marea que no distingue quién es orilla y quién es barca.
El caso había encendido pasiones distintas, curiosidad científica, devoción ancestral, ambición mediática y un miedo profundo a lo que significaba recuperar memorias que podían remover heridas antiguas. En ese cruce, las autoridades decidieron convocar una mesa de diálogo, el Ministerio de Cultura envió un delegado, representantes de las comunidades andinas pidieron estar presentes, y el equipo de Espinosa aceptó asistir con la condición de mantener la investigación bajo un único protocolo técnico. Nadie quería que la discusión se transformara en un ring público, pero la naturaleza humana, esa que tanto temían, empujaba hacia el conflicto. La primera sesión fue una mezcla de formalidades y silencio pesado. Los funcionarios hablaron de normativas y propiedad de bienes patrimoniales, los académicos explicaron metodologías, los líderes comunitarios hablaron de espíritus, ofrendas y custodias. Elena, sentada entre su esposo y el niño, se convirtió en puente y en muro, escuchaba a todos, callaba, y cuando hablaba su voz temblaba, no por debilidad, sino porque sabía que cualquier palabra podía inclinar la balanza. Mateo, con la seriedad de quien sostiene una promesa antigua, dijo pocas cosas, pero las pocas palabras que pronunció marcaban el ritmo de la sala. Una anciana de la comunidad, de nombre Rosa, pidió la palabra. Sus manos arrugadas sostenían un bastón tallado con figuras que parecían contar historias. No vengo a negar la ciencia, dijo, pero tampoco vengo a permitir que nos quiten lo que es nuestro. Esos objetos son parte de nuestra casa, y nuestra casa no se vende en periódicos. Su discurso fue simple y afilado, muchos en la sala sintieron que hablaba desde el hueso más antiguo de la tierra. Pedía respeto y coparticipación, reclamaba que cualquier espectáculo mediático quedara prohibido y que los hallazgos permanecieran en custodia colectiva hasta que la propia comunidad decidiera cómo integrarlos. La discusión tomó un rumbo inesperado cuando un investigador foráneo, una mujer de ascendencia europea llamada Dr. Clara Mendel, presentó un documento, una carta colonial apenas legible que mencionaba a un custodio llamado Amaru y la palabra, revenant, o algo parecido, la tinta era traicionera. El hallazgo en los archivos fue interpretado de modos opuestos, para algunos era confirmación documental de que existió un personaje que pudo haber sido el mismo al que Mateo aludía, para otros era una trampa interpretativa, una muestra de cómo el archivo colonial puede ser maleable y ser leído en clave de lo que se quiere comprobar. Mientras la mesa se alargaba, fuera, en la plaza del pueblo, la gente organizó vigilias. Algunos jóvenes pintaron murales con la espiral del collar, otros colocaron ofrendas en la entrada del museo. Aparecieron carteles que decían, memoria no se vende, y otros que pedían, ciencia responsable. Las dos demandas no eran incompatibles, pero la historia mostró que, cuando el poder y la memoria se encuentran, es raro que nadie salga rasguñado. Elena sintió el agotamiento como un peso físico. Una madrugada, después de otro día de entrevistas y juntas, despertó sobresaltada. En el cuarto, Mateo estaba despierto, con los ojos brillantes de quien ha cruzado una frontera. Le contó, sin dramatismos, como quien enumera hechos, que recordaba la noche en que lo amarraron. Habló de cuerdas que olían a humo, de una voz que le hablaba en un idioma de piedras, y de cómo le pidieron que guardara algo. Me dijeron que cuidara para que los otros no olvidaran, dijo. Elena entonces entendió que ese cuidar no era solo la posesión de un objeto, sino la responsabilidad de mantener vivo un conocimiento, una forma de ver el mundo que no calzaba con los calendarios modernos. La prensa, por supuesto, no se quedó inactiva. Hubo quienes escribieron crónicas sensibles, otros, titulares voraces. Apareció un reportaje que habló de un niño que recuerda otra vida, y en pocas horas el artículo se replicó en redes. La exposición pública trajo beneficios, donaciones para el museo, apoyo de fundaciones que ofrecían recursos para conservar los objetos. Pero también trajo riesgos, amenazas veladas a la familia, propuestas de compra clandestina y la probabilidad real de que alguien decida que todos los caminos conducen al mayor postor. En medio de esa marea, Espinosa recibió una carta de la comunidad científica internacional, una solicitud para enviar muestras a laboratorios extranjeros. La oferta venía con recursos, pero también con la pérdida de control sobre el contexto y el significado de los objetos. Espinosa se encontró en una encrucijada moral. Mandar las piezas a laboratorios con mejor tecnología podía aportar datos convincentes, pero someterlos a manos ajenas podía traducirse, culturalmente, en despojo. En su despacho, Espinosa, en un gesto que rompía su habitual contención, devolvió la carta con una nota: podemos colaborar, pero las muestras saldrán solo si la comunidad y la familia lo autorizan por escrito. Fue una posición que le granjeó tanto respeto como críticas.
La tensión volvió a subir cuando una excavación clandestina fue reportada en las laderas cercanas. Un grupo de cazadores de tesoros, atraídos por filtraciones en redes, intentó acceder a un sector que no había sido muestreado oficialmente. La noticia provocó un temblor moral en la comunidad, la posibilidad real de pérdida irreparable. Bajo la lluvia de la madrugada, vecinos y estudiantes organizaron guardias espontáneas. Rosa, la anciana, fue una de las primeras en aparecer, con su bastón y su voz firme. Juntos, lograron impedir el saqueo y alertar a las autoridades. La acción comunitaria demostró que la memoria también se defiende con cuerpo presente. Pero la medida más difícil llegó desde dentro. Una parte del equipo científico pidió mayor transparencia con los datos y una publicación preliminar que delimite los hallazgos. Otros temieron que la publicación sin acuerdo con la comunidad fuera un atropello. La disputa derivó en una votación, un balance entre urgencia de conocimiento y responsabilidad ética. La resolución fue breve pero contundente. La investigación seguiría, pero cualquier publicación tendría que pasar por un comité mixto formado por representantes científicos, la familia y delegados comunitarios. Fue una solución imperfecta, pero funcionó como un pacto temporal. Aún así, el rumor de que Mateo no solo hablaba sino que mostraba, siguió creciendo. En una tarde clara, el niño pidió regresar a la roca donde todo empezó. Elena, con el corazón comprimido entre miedo y fe, accedió. Fueron 2 pasos de gente, un antropólogo, un topógrafo, Rosa y un par de jóvenes, nada ostentoso, nada que pudiera convertirse en espectáculo. Mateo se acercó, colocó la mano sobre la piedra y, con voz que no parecía de 4 años, dijo una frase que detuvo la respiración de quienes le rodeaban: allí dejé una puerta, pero no la rompieron. Está esperando que alguien la abra. Nadie supo si hablaba en sentido literal o figurado. Pero la semilla quedó plantada. Esa noche, al cerrar los ojos, muchos soñaron con puertas antiguas, con voces que piden escuchar. Y la pregunta que había comenzado como un hilo tenue se convirtió en una estaca clavada en el suelo: ¿qué puertas se podían abrir sin traicionar a quienes habitan el recuerdo? La respuesta, todos lo sabían, no sería sencilla ni rápida. Y en el centro de la tormenta estaba un niño que, sin querer, había devuelto al mundo una memoria que reclamaba algo más que ser observada, reclamaba justicia, cuidado y escucha. La presión dejó de ser una sombra y se convirtió en un cuerpo que respiraba dentro de la casa: llamadas nocturnas, visitantes imprevistos, cartas que olían a tinta vieja y a amenazas nuevas. La familia, antes núcleo pequeño y cerrado, ahora funcionaba como un organismo público. Recibían a investigadores, gestionaban permisos, defendían la privacidad de un niño que había dejado de ser solo suyo. Elena aprendió a decir no con voz firme, Carlos aprendió a interpretar contratos. Pero por más que se organizaran, el cansancio les arañaba el alma. El fenómeno atrajo a curiosos de todos los territorios, desde estudiantes de antropología con ojos encendidos hasta charlatanes con promesas. Hubo quien intentó comprar la historia con regalos, hubo quien quiso comprar a Mateo con halagos y cámaras. La tensión creció cuando un equipo de televisión internacional llegó con luces y micrófonos, dispuestos a convertir el misterio en espectáculo. Espinosa vetó la entrada, la prensa gritó escándalo. En ese choque, la comunidad volvió a actuar. Un grupo de vecinos y jóvenes se plantó frente al museo con pancartas y cánticos. No somos un show, decían. La frase, esa tarde, fue más contundente que cualquier titular. En la búsqueda científica, cada respuesta abría nuevas preguntas. Un análisis más fino de la lámina reveló inscripciones minúsculas, no inmediatamente visibles, trazadas con una técnica de incisión que sugería un alfabeto ritual o un sistema de marcas de custodia. Los epigrafistas se acercaron con lupas y paciencia de relojero. Las palabras que descifraron no formaban frases completas, eran fragmentos, coordenadas, símbolos que podían leerse como protección o como instrucción. Entre ellos apareció una palabra recurrente: Amaru. No solo un nombre, sino un verbo, una acción que parecía ordenar, guardar, vigilar, no dejarse llevar. El hallazgo electrificó a los expertos. Si las marcas eran auténticas, no solo identificaban a un individuo, sino a una práctica institucional de custodia. A medida que la ciencia profundizaba, la vida de la familia se estremecía en lo íntimo. Mateo continuaba siendo un niño que jugaba, que se enfurruñaba cuando le negaban un dulce, pero también era el niño que describía rituales y ofrecimientos sin disfrazarlos en metáforas. A veces, al acostarse, cerraba los ojos y murmuraba nombres de personas que nadie conocía.
Elena, agotada y con algo de miedo, empezó a llevar un cuaderno donde anotaba cada palabra de su hijo, cada gesto, como si registrara señales para un rescate futuro. Ese cuaderno se volvió sagrado, no era solo un testimonio, era la bitácora de una experiencia que nadie sabía clasificar. Los debates legales se hicieron más intensos. ¿A quién pertenecían los objetos? ¿Al Estado, por ley patrimonial? ¿A la comunidad, por derecho cultural? ¿A la familia, por haber sido hallados gracias a la memoria del niño? El Ministerio de Cultura propuso un acuerdo de custodia compartida. Los objetos permanecerían bajo resguardo del Museo Regional, con acceso regulado y participación de la comunidad en su cuidado y exhibición. La familia, exhausta, aceptó de mala gana. La decisión, aunque prudente, dejó un gusto amargo, como si la solución técnica no alcanzara a comprender la profundidad del reclamo moral. Mientras tanto, comenzaron a aparecer testimonios dispersos. Una mujer mayor contó haber visto de joven, en la montaña, figuras que realizaban rituales en silencio. Otro relato habló de una piedra marcada con un símbolo que coincidía con los del collar. Pequeñas piezas de un rompecabezas que parecía estar repartido entre las memorias de la gente y las páginas polvorientas de los archivos. Espinosa se dio cuenta de algo elemental y peligroso. Estaban ante una memoria colectiva fragmentada que ahora reclamaba ser cosida. Hacerlo sin el cuidado suficiente podría reabrir traumas y exponer vergüenzas históricas que muchos preferirían mantener enterradas. En medio de esta trama, un hallazgo cambió el tono del proceso. Durante una restauración preventiva, bajo la lámina dorada apareció una hoja delgada y flexible, casi como un papel tejido, con inscripciones más profundas y con un diseño que, al ser expuesto a luz ultravioleta, mostraba un mapa de puntos que no coincidían con sitios conocidos. Algunos especialistas interpretaron que el mapa indicaba lugares de custodia, otros, que señalaba espacios donde se habían realizado ceremonias de paso. Pero una interpretación dominó entre quienes miraban con temor. Podría señalar un sitio aún no excavado, una cámara o una oquedad donde la memoria había sido guardada y sellada. La posibilidad de un sitio adicional encendió alarmas. Excavaciones irresponsables, reveladas por rumores en redes, podrían destruir lo que quedaba de intacto. Para impedirlo, se reforzó la vigilancia con rondas comunitarias y patrullas científicas. Rosa, la anciana, organizó una pequeña comisión de guardianes que patrullaba a la luz de la luna. Jóvenes estudiantes lo hicieron como acto de solidaridad. La unidad que se formó alrededor de la protección fue, al mismo tiempo, heroica y frágil. Los recursos eran pocos, la tentación era mucha, y la escena política nacional no era garantía de prudencia. A pesar de la contención, algo más inquietante se filtró. Una fotografía nocturna tomada por un vigilante amateur mostró, en una de las terrazas marcadas por el mapa, un resplandor leve, una fosforescencia que no correspondía a lámparas ni a reflejos. La imagen se viralizó y fue motivo de burlas en algunos foros, pero también despertó preguntas honestas entre los estudiosos. ¿Era simplemente humedad luminosa o un efecto químico de la resina encontrada en los tejidos? ¿O había algo más, una cavidad, una reacción de antiguos pigmentos, o una señal dejada intencionalmente para ser vista solo en noches concretas? El niño, por su parte, cambió de actitud en cuanto a la excavación. Dijo que había una condición: si abren la puerta de ese lugar, debe hacerse con palabra y canto, o la memoria se enojará. Sus ojos, cuando decía esto, no eran los de un juego. Eran los de quien ha tomado un juramento que pasa por generaciones. La frase desató dilemas. Para algunos era una superstición respetable, para otros, una advertencia que no debían subestimar. Espinosa, ya cansado de sentencias, propuso un tercer camino: diseñar una intervención mínima, ritualizada, que incorporara a la comunidad en cada paso y que documentara con máxima precisión cualquier intervención. Esa propuesta, inscrita entre el rigor científico y el respeto cultural, fue aceptada por la mesa mixta. Lo que vino después fue una preparación larga y meticulosa: permisos, rituales previos de purificación, la designación de un equipo interdisciplinario y la redacción de un protocolo que obligara a la presencia de la comunidad en cada acto de descubrimiento. Nadie sabía si ese protocolo salvaría la memoria o la alteraría, pero era un modo, quizá imperfecto, de caminar entre la ciencia y la reverencia. Cuando todo estuvo listo, y la primera luz del alba lo permitió, el equipo se acercó al lugar marcado por el mapa de la hoja oculta. Mateo, con una calma que ya dejaba de sorprender, se adelantó y señaló un punto entre las raíces de una antigua huella humana.
Colocaron una estaca, desplegaron las lonas y comenzaron a trabajar en silencio, como si cada movimiento fuera un verso de una oración. El aire a su alrededor olía a tierra húmeda, a resina y a la expectativa de algo que, por fin, podría dar palabras a una pregunta que llevaba meses latiendo. ¿Qué buscaba Amaru al volver? El amanecer llegó como una aclaración, el aire era más frío, la luz más limpia, y todo parecía dispuesto para una revelación largamente esperada. El equipo se colocó en torno a la estaca marcada por Mateo, la arqueología tomó la calma de una ceremonia. Los jóvenes guardianes formaron un círculo periférico, Rosa permaneció cerca, su bastón clavado en la tierra como quien vigila una herencia. Elena sujetaba la mano de su hijo con la fuerza con que se agarra un ancla. Los primeros centímetros fueron de tensión contenida. Cada pala, cada pincel, cada espátula se usó con la devoción de quien recoge fragmentos de una confesión. Pasaron horas sin más sonido que el de herramientas y respiraciones. A media mañana, al retirar una capa compacta, la punta de una herramienta chocó contra algo que no era suelo ni piedra, un borde fino, curvo, que reflejaba la luz con una tonalidad parda. El corazón colectivo se aceleró, todos contuvieron la respiración mientras se descubría un dintel pequeño, labrado, cubierto de tierra cuya consistencia conservaba huellas antiguas de manos y cuerdas. El equipo se inclinó como quien se asoma a una boca de historia. Era apenas una cámara diminuta, sellada con yeso y tierra, y en su entrada había figuras incisas que repetían la espiral y las líneas radiales del collar. No era un tesoro ostentoso, era un cofre silencioso, un lugar hecho para conservar algo que debía permanecer oculto. Al retirar con cuidado la arcilla, apareció un paquete envuelto en fibras, atado con un cordel que conservaba restos de resinas olorosas. El aroma subió como un saludo, dulce, resinoso, antiguo. Cuando se desenvolvió el paquete, lo que emergió no fue una pieza única sino un conjunto, hojas prensadas, delgadas láminas con inscripciones, pequeñas cuchillas de piedra pulida y un pedazo de tejido con bordes quemados. Entre ellos, sobresalía una tablilla de cuero curado donde, con trazos finos, se veían símbolos que, al ser iluminados, produjeron la sensación de leer una frase truncada. Nadie habló por un instante largo, moderado por el respeto y la sorpresa. Mateo se arrodilló frente a la cámara y, sin que nadie se lo pidiera, recogió con manos pequeñas una de las hojas prensadas. La miró como quien mira a un pariente cansado. Esto es para guardar la palabra, dijo en quechua, y su voz alcanzó a todos como un eco cálido. Espinosa dejó caer su postura de experto estricto y, con voz quebrada, pidió que las filmaciones se detuvieran, que sea primero para nosotros, para la comunidad, para la memoria, dijo. El pedido, inesperado en un científico, fue recibido con asentimientos y lágrimas contenidas. Los análisis rápidos llevados a cabo en campo arrojaron una novedad insospechada, las fibras del cordel tenían trazas de una goma vegetal que, según la conservadora, se usó para sellar objetos de alto valor ritual. La tablilla de cuero, en un examen preliminar, mostró restos de pigmentos que no coincidían con paletas comunes, algunos componentes eran de origen distante, lo que insinuaba redes de intercambio más complejas de lo pensado. Cada hallazgo abría la puerta a nuevas preguntas: ¿quién tejió ese paquete? ¿Para quién estaba destinado? ¿Qué motivo habría para ocultarlo en una cámara tan pequeña? La noticia del descubrimiento reverberó con fuerza en el pueblo y más allá. Llegaron investigadores especializados en conservación, epigrafistas y un grupo de jóvenes historiadores que querían colaborar. Pero no todos los ofrecimientos fueron limpios, aparecieron intermediarios que hablaban de subastas discretas, mensajes anónimos sugerían el interés de coleccionistas extranjeros. La posibilidad de que aquello, tras años en la tierra, terminara en manos ajenas activó una resistencia inmediata. La mesa mixta se reactivó con urgencia para escribir, con el asesoramiento legal correspondiente, un protocolo de custodia reforzada. Entre la euforia y la alarma, un asunto íntimo y perturbador se dejó sentir. Mateo no solo identificaba objetos, también recitaba fragmentos que parecían encajar con lo que aparecía. Frente a la tablilla en cuero, pronunció una secuencia de palabras en quechua que ningún traductor habitual pudo entender del todo. Una filóloga, con dedos temblorosos, señaló que algunas formas morfológicas eran arcaicas y poco documentadas. La mezcla de elementos técnicos y de lenguaje antiguo volvía el hallazgo más complejo, no bastaba con conservar los objetos, había que entender un modo de pensar que los engendró. Esa noche, en la sala del museo acondicionada para la custodia, los objetos se colocaron en vitrinas protegidas.
Una pequeña placa técnica detalla las condiciones de humedad, temperatura y luz. Fuera de los marcos, Rosa y otros representantes comunitarios colocaron ofrendas humildes, flores andinas, una cerámica simple y una tela tejida a mano. Fue un gesto que habló de reciprocidad. La modernidad científica y la tradición popular se encontraban bajo un mismo gesto de cuidado. Sin embargo, la calma fue breve. A la madrugada siguiente, un reporte llegó desde la policía local, un intento de ingreso al museo, sin violencia física pero con intención evidente. Alguien había manipulado una reja posterior y dejado rastros que indicaban vigilancia previa. La noticia corrió como un fuego frío. La comunidad se movilizó, estudiantes, guardias y vecinos reforzaron turnos. Nadie sabía quién había intentado vulnerar la custodia, ni con qué propósito exacto, pero la sospecha de un interés económico y la posibilidad de pérdida volvieron más agudo el sentido de responsabilidad. En medio de la tensión, Mateo pareció comprender que algo más que objetos estaba en juego. Una tarde, mientras Elena lo mecía en un banco fuera del museo, él le murmuró: no es el oro lo que protege. Es la palabra. Si la pierden, la memoria se hará polvo. La frase reverberó en Elena con la violencia de una sentencia. En lo más profundo, entendió que la tarea que había aceptado como madre y defensora trascendía cualquier permiso o protocolo, era una custodia de voces, de nombres y de deudas. Y la pregunta que colgaba del aire, insidiosa y demandante, volvió a formularse con más fuerza: ¿quiénes tienen derecho a abrir las puertas del pasado, y con qué intención se debe hacerlo? La marea de noticias no cedía, al contrario, parecía volverse corriente que arrastraba todo lo que encontraba a su paso. El informe preliminar, fechado y firmado por varios laboratorios, llegó a las manos del ministerio con puntualidad. Los datos confirmaban la antigüedad y la complejidad de los objetos, y eso, lejos de apaciguar, tensó aún más la escena. Ahora no era solo un hallazgo local, era un descubrimiento que podía reescribir capítulos y abrir demandas de propiedad, restitución y reconocimiento. Una madrugada, la tensión tomó nombre propio. Un lote de fotografías sin sello apareció en una cuenta anónima de una red social. Mostraban la tablilla de cuero bajo una luz que no era la del museo, una foto tomada desde un ángulo íntimo que nadie había autorizado. El efecto fue inmediato: indignación en la comunidad, preguntas en la mesa mixta y la sensación, para la familia, de haber sido traicionados por alguien dentro. Espinosa, que había defendido la custodia local, se vio obligado a reforzar la seguridad y a ordenar auditorías internas. Nadie quiso hablar del posible filtrador en voz alta, la sospecha fue una sombra que cruzó miradas. En la casa, Elena percibía que su hijo empezaba a cargar un peso que no correspondía a su edad. Mateo ya no jugaba con la misma entrega, a veces se quedaba inmóvil, mirando un punto invisible, como si tratara de escuchar algo muy lejos. En la madrugada lo encontró despierto, temblando de fiebre. La clínica local constató un cuadro epidemiológico leve, pero Elena comprendió otra verdad: la vulnerabilidad de su hijo no era solo física, la exposición pública lo desgastaba. La pregunta que antes había sonado retórica, ¿quién tiene derecho a abrir las puertas del pasado?, ahora dolía como una herida práctica. Mientras tanto, en los despachos oficiales, empezaron a perfilarse intereses contrapuestos. Un grupo de académicos presionaba para publicar cuanto antes, con el argumento de que la divulgación científica evitaría manipulaciones posteriores. Otro sector, últimamente más influente, proponía proteger la información hasta asegurar acuerdos de repatriación y participación comunitaria. Entre ambos polos, la familia y la comunidad quedaban expuestas a decisiones que a menudo se tomaban en abstracto, sobre papeles y firmas, sin oír realmente la voz de quienes dormían con la memoria entre las manos. Elena pidió una reunión privada con Espinosa. Se sentaron en el despacho pequeño del conservador, rodeados de vitrinas y humedades técnicas. Ella le habló sin rodeos: no puedo permitir que mi hijo sea un objeto más en sus publicaciones. Si seguimos así, lo perderé. Espinosa, con la honestidad de quien ha visto demasiadas cosas y aún conserva principios, le respondió: tú no estás sola en esto. No permitiré que lo exploten. Pero tampoco puedo cerrar la investigación. Hay obligaciones con la ciencia y con el patrimonio. Debemos encontrar un camino que respete ambas cosas. Sus palabras no arreglaron el cansancio, pero marcaron un pacto: la familia tendría voz real en los pasos que se dieran. En la comunidad, la indignación encontró formas de manifestarse menos espectaculares y más efectivas.
Se organizó un comité ciudadano que acompañaría las decisiones del comité mixto, con facultad para auditar y vetar procedimientos. Rosa, con su bastón tallado, fue elegida como una de sus representantes. Su presencia pasó a ser un símbolo, la memoria ya no estaría solo en manos de técnicos, la gente reclamaba corresponsabilidad. Las noches de vigilia se multiplicaron. Guardias, estudiantes, vecinos y ancianos se turnaban para proteger las vitrinas y el sitio de la nueva cámara. Durante una de esas guardias, un joven universitario, tembloroso, con las manos aún manchadas de arcilla, dejó sobre la mesa de custodia un sobre cerrado. No habló de inmediato, esperó a que llegara Espinosa y, en voz baja, explicó que lo había encontrado en un camino cercano, atado a una rama, un pequeño amuleto tejido con hilos y cuentas que replicaban el patrón del collar. Nadie lo había visto antes, su aparición era, otra vez, un signo. Esa noche, al abrir el sobre, se percibió un olor tenue a humo y a hojas secas. Dentro, además del amuleto, había una nota en tinta corrida: no abracen lo que no comprenden. La memoria exige palabra y sangre, no papeles. La firma era un nombre que resonó entre los presentes: Amaro. Un silencio denso cubrió la sala. ¿Era una amenaza, una advertencia, una afirmación de presencia? La nota no ofrecía certezas, solo intensificaba la sensación de que estaban moviendo piezas que muchos preferían dejar intactas. En las semanas que siguieron, la investigación tomó un matiz ritual. Bajo la guía de los ancianos, se comenzaron a integrar pequeñas ceremonias de purificación antes de cualquier manipulación de objetos. No eran espectáculos, sino actos de respeto, coplas, fumigaciones con plantas, palabras dichas en quechua que pedían permiso a la tierra. Los científicos aceptaron con cautela. Para algunos, aquello era un gesto político, para otros, la única forma sensata de no quebrar la red que sostenía la memoria. Mateo, recuperado de la fiebre, volvió a hablar más seguido en quechua arcaico. Un día, mientras el museo cerraba, pidió llevar al equipo a una cavidad cercana donde, dijo, había escuchado una voz. Guiados por su paso seguro, llegaron a un hueco en la roca cubierto de líquenes y raíces. Allí, incrustada en el barro, había una losa pequeña con incisiones que nadie había registrado antes, una espiral y líneas que, al combinarlas con la tablilla de cuero, sugerían una frase truncada, como si hubiera faltado una pieza para completar el sentido. La posibilidad de que existiera una pieza perdida activó una urgencia contenida: buscar sin destruir, encontrar sin arrebatar. Todos coincidieron en una cosa tangible y inevitable: no podían seguir actuando como si la memoria fuera un dato neutro. Había esencias, compromisos y heridas. Y mientras la investigación avanzaba, la pregunta que había acompañado cada paso, que buscaba Amaro al volver, dejó de sonar como enigma para convertirse en mandato: recuperar, sí, pero también reparar. Y la promesa, flotando en las manos de quienes velaban por la memoria, era que cualquier puerta que se abriera lo sería con la palabra puesta por delante y con la comunidad como guardián. El último tramo de la historia no llegó como un clímax estruendoso, sino como una retirada lenta de las aguas después de la tormenta. El fenómeno que había puesto en vilo a un país entero empezó a encontrar formas de ordenarse. La mesa mixta, con representantes científicos, autoridades culturales, la familia y delegados comunitarios, redactó un acuerdo marco: custodia compartida, investigación abierta pero sometida a criterios éticos, y la creación de un programa de retorno cultural que vinculara los hallazgos con prácticas de memoria viva. No fue una victoria total para nadie, fue, más bien, una tregua con matices de justicia. El Museo Regional se transformó en un espacio híbrido. Una sala climatizada y técnica albergó los objetos para estudio y conservación; otra sala, contigua y diseñada con la comunidad, mostró las piezas en diálogo con ofrendas, relatos orales y murales que contaban la historia desde adentro. No se trataba solo de ver el pasado como curiosidad, era, ahora, un lugar para escuchar. Las puertas se abrieron con horarios acordados, guías locales ofrecían interpretación en quechua y español, y las escuelas del valle llevaron a sus niños a aprender que la arqueología también puede ser un pacto social. La academia no renunció a sus interrogantes. Publicaciones especializadas examinaron dataciones, técnicas y simbolismos; algunos artículos defendieron una explicación estrictamente materialista, otros propusieron marcos interdisciplinarios que integraran memoria colectiva y prácticas rituales. El debate siguió vivo, pero cambió el tono. Hubo menos sensacionalismo y más preguntas cuidadosamente planteadas.
La posibilidad de que algo de la experiencia de Mateo no se explicara por completo no cerró la conversación, la abrió a modos distintos de conocimiento. Para la familia, la herida y la redención llegaron en formas pequeñas y concretas. Elena dejó de recibir llamadas de periodistas a horas intempestivas, aunque seguían llegando correos de investigadores serios. Carlos retomó, con pausa, pequeños trabajos que le permitieron recomponer la economía familiar mientras la vida volvía a su pulso cotidiano. Mateo, sorprendentemente, hizo algo que nadie esperaba, comenzó a hablar menos de su pasado incierto y más del presente inmediato. Prefería jugar en la plaza, dibujar piedras con palitos y mirar a la montaña con cierta melancolía que no molestaba. Parecía, en su tranquilidad, que la misión que lo había traído, si acaso hubo misión, se iba diluyendo en actos de cuidado. En una ceremonia íntima, frente a un círculo de vecinos y ancianos, Mateo se puso de pie. El sol jugaba con su perfil y la espiral del collar brilló levemente en una vitrina cercana. Con la serena contundencia que lo había caracterizado, dijo en quechua: yo dije lo que debía. Cuidé lo que me pidieron. Ahora los cuido desde aquí. Sus palabras fueron traducidas y nadie se rió. Para algunos fue la declaración de un niño que había aprendido a nombrar lo que le dolía, para otros, la confirmación de una continuidad mayor. La memoria se transmite y se transforma, y su guardián puede ser cualquiera que asuma la tarea con humildad. No hubo milagro ni espectáculo final. Lo que sí hubo fueron consecuencias duraderas, nuevas políticas de gestión arqueológica que incorporaron la participación comunitaria como requisito, programas educativos que recuperaron saberes tradicionales, y, a nivel local, una sensación de empoderamiento que se expresó en iniciativas culturales y en la devolución de objetos menores a familias que los reclamaban como herencias. La ley, lenta y a veces torpe, se actualizó, y aunque no resolvió todos los reclamos, dejó un precedente: la memoria no es patrimonio de unos pocos, ni mercancía de nadie. Aún así, la pregunta imposible persistía, flotando como una estrella que no exige ser alcanzada: ¿qué buscaba Amaro al volver? Las respuestas variaron según el que las diera. Para unos fue reparación, para otros advertencia, para muchos la simple urgencia de nombrar lo que había sido quitado. En la voz de los ancianos, la vuelta significó la reivindicación de prácticas y la emergencia de obligaciones morales; en la de los científicos, la oportunidad de ampliar preguntas; y en la de la comunidad, la confirmación de que la memoria, si se libera con cuidado, puede sanar espacios viejos. Los últimos días de la narración tuvieron algo de cotidiano y de sacralidad. Mateo corriendo tras una pelota, Elena cuidando el cuaderno donde anotó las primeras palabras del niño, Carlos enseñando a su hijo a pescar en el río. De vez en cuando, en la sobremesa, alguno sacaba la vieja lámina y la miraba en silencio. No para poseerla, sino para recordar que lo que allí había comenzado no podía volver a perderse en los rincones de la indiferencia. En una tarde lluviosa, Espinosa, más viejo, más cansado, pero con la serenidad que da la verdad trabajada, visitó la casa de la familia. Se quedó un rato en el umbral, miró al niño que ahora jugueteaba con barro y le dijo a Elena sin teatralidad: no sé si alguna vez sabremos todo. Pero sí sé que actuamos de una forma que intentó ser justa. Elena tomó la mano del conservador y, con una sonrisa que mezclaba gratitud y cansancio, respondió: eso basta. A veces, hacer lo correcto es lo único que podemos ofrecer. La historia de Mateo no concluye con un cierre inapelable, permanece como una lección. Nos recuerda que hay puertas del pasado que, al abrirse, exigen cuidado, palabra y comunidad. Y que la memoria, cuando encuentra aliados humildes, puede dejar de ser objeto y convertirse en responsabilidad compartida.